Siempre he tenido ese interés sobre el pasado en mi obra y en la vida también, ¿no? Recuerdo desde niña estar interesada, por ejemplo, en la máquina de escribir que tenía mi abuela en su casa, o un teléfono viejísimo, así como de los años 30, digamos. Entonces, siempre he partido desde ahí, ¿no? Los recuerdos que tengo yo sobre esa importancia que tenía el pasado para mí desde muy pequeña y la memoria y el olvido, ¿no? Sobre todo. Acumuladora es un conjunto de tres tipos de obra que he estado haciendo durante el año, que son las mecanografías, que son dibujos que he hecho en base a máquina de escribir y poesía. Herbario, que son hojas escritas también con versos o oraciones que hablan sobre la memoria, una reflexión sobre el paso del tiempo y un poco la muerte. Y por último, un nuevo proyecto que aún no está titulado correctamente, por así decirlo, que es un libro que voy a estar presentando en la expo, que habla sobre el mismo trabajo, ¿no? Con máquina de escribir. En realidad lo que une a todas las obras es la máquina de escribir. Bueno, no puedo contar mucho sobre ese último, tendrán que ir a verlo. Siempre ha sido como una necesidad hacer arte para mí, desde antes de estar en la carrera de arte y demás. Siempre he tratado de hacer cosas para no olvidarme lo que siento o las ideas que se vienen a mi cabeza, ¿no? Porque yo no me considero poeta, tampoco me considero artista, sino una mezcla entre ambas. Y siempre escribo para no olvidar lo que siento o lo que sentí. Y son como voces que se me vienen a la cabeza y me dicen qué hacer, ¿no? Entonces, siempre lo he abordado desde ese lado. Yo siempre me he inspirado mucho en el dadaísmo, que me encanta. Igual las poesías como de Vicente Huidobro, Apollinaire y un poco el collage. Y mi tía, que ella es escritora, es poeta también, entonces ha sido un referente literario, por así decirlo. Y mi madre, que siempre ha tenido este interés hacia la historia, me lo ha inculcado, siempre que viajamos, visitamos museos, y creo que esa ha sido como una de las razones por las cuales estudié arte y terminé ejerciendo como artista, ¿no? Bueno, trabajo mucho con la máquina de escribir, porque para mí es un artefacto que transporta y que genera cierta nostalgia, ¿no? Y reflexión sobre el pasado. Entonces, siempre he tenido ese interés hacia artefactos del pasado, por ende mi manipulación en las fotos de mi familia, la máquina de escribir o cosas similares, ¿no? Que todavía sigo explorando. Colecciono todo tipo de artefactos antiguos, por ejemplo, tengo más de 20 cámaras fotográficas, 5 máquinas de escribir, máquinas de costurar, vinilos, tengo tocadiscos, radios y sobre todo tengo una colección de vestidos vintage que van desde los años 50 hasta los 80, 90 y zapatos, bolsos, carteras, de todo. Todo lo que tenga que ver con el pasado lo colecciono básicamente. Como mis objetos más preciados son las máquinas de escribir. Tengo una que es de los años 20, una es Remington, después una Universal de los años 50 y otra japonesa de los años 70. Una que me robé de la universidad hace unos 2, 3 años, que bueno, ellos la iban a botar, entonces básicamente la saqué de la basura, pero me pareció súper linda, entonces me la llevé y le pedí a uno de mis compañeros que me la cargase hasta el segundo anillo y había sido más pesada de lo que pensábamos, entonces ha sido toda una odisea llevar la máquina de un lado para el otro, pero creo que vale la pena, ¿no? Son artefactos que cuentan historias, entonces a mí me cuesta ver estas cosas botadas en la calle, que la gente las esté desechando así por así, ¿no? Cuando tienen un potencial tan grande, tan, no sé, poderoso. Por ejemplo, yo pienso mucho en la memoria, por todo, bueno, los recuerdos que se olvidan, ¿no? La memoria que no es permanente, a pesar de que todo el mundo piensa que sí. Y en realidad no, pues no, todo se va borrando. Una de las cosas que me intriga, ¿no? Por ejemplo,
es una cicatriz que tengo en mi rodilla, que es una mancha roja, que parece que es como la cicatriz de una herida, pero yo no sé porque siempre estaba ahí. Y me intriga el no recordar qué pasó, por qué me lo hice, o hace cuánto, digamos. Pero está ahí la cicatriz, y no se va. Y creo que eso es algo como que tiene mucho que ver con mi obra y con la manera en la que la trabajo. Bueno, es que siempre ha sido algo, no sé, no diría dramática, pero quizás muy sensible, ¿no?, hacia estas cosas. Y el pasado siempre me hace sentir cierta nostalgia, cierta tristeza, porque se idealiza, ¿no? O sea, no es algo que haya sido perfecto cuando estaba pasando. Por ejemplo, digamos que todo el mundo recuerda o cree recordar a los años 50 como una época así súper feliz, que todo el mundo estaba alegre porque la guerra recién había terminado, la Segunda Guerra Mundial o otros eventos, ¿no? Se ven todas la típica familia feliz, digamos, ¿no? Pero en realidad yo no creo que hayan sido épocas felices, pero sí trae cierta nostalgia, cierta tristeza. En realidad todas las épocas, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizás de los 70s, los 60s, los 80s se recuerdan igual como épocas que todo estaba bien. Todo el mundo dice, claro, en el pasado todo estaba bien, pero no es cierto. O sea, acá en Bolivia, por ejemplo, la época de las dictaduras, ¿no? O en Latinoamérica en general, en realidad. Entonces, pues no son épocas felices, están totalmente idealizadas al contexto de hoy en día, ¿no? Que se añora el pasado como si fuera algo perfecto, pero en realidad no. Hasta el mismo lugar de la mujer, ¿no?, que es algo que me han dicho un montón de veces, porque claro, a mí me encanta vestirme como en los años 50 y demás, pero no me gustan, ¿no?, los ideales de esa época. No tendemos a recordar las cosas malas como cosas malas, sino cosas que ya han pasado. El tiempo funciona como una anestesia, digamos, ¿no? Un poco. La distancia hace que los problemas se vean quizás más pequeños o más borrosos, ¿no? Porque uno deja de recordar los detalles. Una cosa que yo creo es que los recuerdos no tienen voz, son como una melodía en realidad. Entonces, claro, nosotros no recordamos las palabras exactas con las que nos dicen algo o los pequeños detalles que quizás en ese momento sí importaron, ¿no? La manera en la que te dicen algo o el tono de voz, sino que yo creo que recordamos más melodías, colores, esencias. Y creo que eso es algo que ayuda a idealizarlo también. Eso es lo que trato de replicar en la obra, ¿no? Que, por ejemplo, estos dibujos que hago con la máquina de escribir son en base a versos, poesías que escribo, pero no tienen un orden en particular o no tienen un mensaje específico que quiera transmitir, sino que va más allá de eso, hacia cómo cada uno lo interpreta, porque al final es así, ¿no? La memoria la interpreta cada uno como quiere y claro, va por ese lado. Acumuladora inaugura el 5 de octubre a las 7:30 en el Museo de Arte Contemporáneo.